Lo decíamos hace un ratito, ¿no? Cuando recordábamos que hace unos años atrás venía un papelito todos los meses del apostolado de la oración, traía por supuesto la intención del Papa, también, Cristian me va a corregir si no es así, los evangelios de cada día del mes y alguna la oración al Sagrado Corazón de Jesús, un papelito así con papel de diario hecho, ¿no? Que Sí, sí. recuerdo, mi mamá me lo daba cuando era chico también allí para que tuviera las lecturas de cada día. Bueno, eso era el apostolado de la oración que con el tiempo en el pontificado del Papa Francisco se convirtió en la red mundial de oración del Papa, con el movimiento eucarístico juvenil, con el video del Papa, que lo vemos todos los meses ahora, se ve en todo el mundo, distintos idiomas, la jornada mensual de oración, Click to Pray, el Camino del Corazón, un montón de iniciativas que el Santo Padre ha alentado. Y con casi todas estas iniciativas que forman parte de la Red Mundial de Oración del Papa, ha tenido algún vínculo o ha trabajado María Bettina Raed, que es una laica argentina que, bueno, viene trabajando allí. Ahora es vicedirectora internacional de la Red Mundial de Oración del Papa. Ella está en Roma, si no me equivoco, y está en comunicación con nosotros. Bettina, te saludamos, te agradecemos por este contacto con Radio María. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes acá en Roma, buenos días ahí en Argentina. Sí, un gusto estar acá en Radio María con ustedes. Y sí, tal como has dicho, vicedirectora de la Red de Oración del Papa desde hace muy poquito, en septiembre, sí. Has vivido gran parte de esta transformación del apostolado de la oración en esta organización. Contanos, por favor, todo lo que ha significado para vos. Bueno, yo comencé en esta misión como parte del equipo nacional de Argentina-Uruguay, cuando era director el padre Javier Rojas, en el año 2015. Ujú. Y en el año 2018, a propuesta del director internacional, que es la persona, el jesuita que está terminando ahora a fin de año, el padre Frédéric Fornos, un jesuita francés, que hasta el 31 de diciembre va a ser el director internacional. Bueno, a propuesta de él, me designaron directora de Argentina. Durante 6 años fui la directora de esta obra en Argentina y acompañé el proceso de recreación del apostolado de la oración y la refundación en Argentina entre el 2018 y ahora 1 de septiembre del 2024. Y bueno, acompañando este proceso de recreación que en definitiva ha consistido en Argentina y en realidad en todos los lugares del mundo. Esta es una propuesta, una iniciativa internacional iniciada en el año 2009 por el general de la compañía, el padre Adolfo Nicolás, porque es una obra confiada a los jesuitas, Ujú. una obra pontificia confiada a los jesuitas, un proceso de recreación que digamos, en esencia consistió en recoger el tesoro espiritual de esta obra a lo largo, en ese momento, de 170 años, que era cuando empezó el proceso de recreación, y poder colocar este tesoro de una manera eh, coherente y pedagógica acorde a estos tiempos. No es que haya cambiado la obra, sino que lo que se ha hecho es, se ha renovado la manera de presentar el tesoro espiritual del apostolado de la oración, que es fundado en 1844, digamos que en el siglo XXI pide usar otros lenguajes, Mm. pero en definitiva este proceso de recreación ha significado recuperar este tesoro espiritual, esta agua viva de la que bebe esta obra de la Iglesia, que es la espiritualidad del corazón de Jesús. Entonces, fundados en la espiritualidad del corazón de Jesús, esto es en lo que ha consistido este proceso de recreación, presentar la obra audible, asequible, cercana a los lenguajes y a las sensibilidades de estos tiempos, aunque sin perder digamos, el corazón, el tesoro espiritual, que es vivir la espiritualidad del corazón de Jesús en relación con los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia, que son las intenciones de oración del Santo Padre. Y yo estoy así, trabajando
desde, digamos, como directora desde el 2018, y en Argentina, y ahora como vicedirectora internacional. ¿Y cómo llega una abogada que es mamá de 4 hijos, según entiendo, que ya es abuela, a Sí. este camino, ¿no? Entiendo que mucho ha tenido que ver allí los ejercicios espirituales de San Ignacio, digamos, una espiritualidad en tu vida que te ha marcado y que te ha puesto ahí donde estás. Sí, claramente, por gracia me tocó ser la primera laica, mujer laica como directora a partir de esta nueva modalidad de los nuevos estatutos en esta obra. Nunca había habido una laica y tampoco ha habido una laica vicedirectora, o sea que ha sido un camino, me ha tocado por gracia, por llamado, por misión, abrir este camino. Sí, yo me siento hija espiritual de la Compañía de Jesús. Soy, en mi vida los jesuitas me han marcado, la espiritualidad de los ejercicios, he tenido oportunidades numerosas de formarme con ellos en Mendoza, donde yo soy, donde vivo con mi familia. Ahí conocí la Compañía de Jesús, ahí me enamoré de los ejercicios que cambiaron mi vida y la vida de mi familia también. Me enamoré de la espiritualidad que surge a partir de los ejercicios, que es la llamada espiritualidad ignaciana. A mí me gusta más llamarla la espiritualidad de los ejercicios, Mm. de San Ignacio. Me enamoré de la vida de Ignacio y de lo que él, y de esa capacidad que tuvo de poder ser un agente que influyó en su tiempo y después transformó en la vida de la iglesia. Y bueno, y desde ese lugar he colaborado en las obras de la Compañía de Jesús y comencé en este servicio como una de las tantas obras que tenía la compañía a su cargo. Y bueno, y finalmente creo que en el año 2018, cuando se dio esta oportunidad de que no había director en Argentina, el director internacional, en ese momento Frederick me propuso y bueno, hubo un camino que discernir y recorrer porque era digamos, la primera vez que se daba. Pero bueno, finalmente me sentí llamada, convocada, fue una opción de vida porque eso me pidió dejar mi vida profesional, que hasta ese momento yo venía con una vida profesional normal y exitosa, como de una abogada de 50 años, que hacía más de 20 años que trabajaba en la profesión. Pero bueno, este llamado me llegó en ese momento con hijos grandes, con un marido que me acompaña. Y bueno, acá estoy, haciendo una opción de vida por esta misión que me tiene totalmente enamorada y capturada y colaborando con el Santo Padre en esto, con esta misión. Y también bien acogida y acompañada por la Compañía de Jesús. O sea, ciertamente los jesuitas en esto son buenos compañeros de camino y de misión y me han sabido también acompañar en este llamado e ir convocando a estos nuevos desafíos de misión. Betina, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Bueno, la verdad que lo que Hola, venís compartiendo, uno puede descubrir cómo en tu vida ha sido un proceso, y seguirá siendo, de continuo discernimiento. Y en el absolutamente. caminito del discernimiento, que es una palabra también muy repetida y vivida en la espiritualidad ignaciana, uno se pregunta también para que nos cuentes a todos, a mucha gente que ha escuchado hablar de esta red, que siempre hay una intención. ¿Cómo es el discernimiento de la intención de oración por el Papa? Porque generalmente uno se da cuenta cuando comienza a engancharse en la oración cada mes que las intenciones se arraigan en las realidades que efectivamente estamos viviendo. Y uno se pregunta, Ujú. ¿cómo es que se discierne que es esa intención y no otra? Contanos un poquito. Bueno, yo te cuento un poco el proceso que se hace en la Oficina Internacional de este discernimiento, pero siempre en el marco de que el equipo internacional eh, confía plenamente en que esta obra la lleva el Espíritu Santo y que realmente nosotros somos instrumentos. Tan es así que muchas veces las intenciones que el Santo Padre discierne y elige, resulta que en el mes en el que se reza caen justo, Ujú. pero no es que nosotros hemos empezado ese mes. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos terminado el discernimiento de las intenciones de oración del 2027 en un Mirá. mundo que o sea, cambia, perdón, 2026. Y en un mundo que cambia repentinamente, nosotros ya hemos discernido las intenciones de oración para proponerle al Santo Padre. Este proceso se inicia en el mes de septiembre de cada año
donde a través de la Oficina Internacional se pide a los 5 continentes, a las oficinas de la Red de Oración del Papa, a los 90 países, más los dicasterios, más personas allegadas en Roma a la obra, es decir, participan los dicasterios, participan organizaciones de la Iglesia acá en Roma y participan los 5 continentes a través de las oficinas nacionales. Pedimos que nos envíen a la Oficina Internacional las resonancias de cuáles tendrían que ser las intenciones de oración que el Santo Padre nos tendría que proponer. Este proceso para las intenciones del 2026 comenzó en septiembre. Nosotros recibimos eso, se reciben centenares de intenciones de oración, y en la Oficina Internacional empieza un proceso de ir agrupando por temas, ir seleccionando que no sean las mismas del año anterior. Bueno, y luego de que están organizadas temáticamente, el equipo internacional de la Red de Oración, que integra el equipo de comunicación, los directores de proyecto, el equipo con los coordinadores continentales, del equipo de directivos, se reúne a discernir cuáles podrían ser las propuestas que se les podrían hacer al Santo Padre, escuchando las resonancias, aquellas que se repiten, aquellas que hacen eco en varios continentes. Hay como determinados criterios que seguimos, y a partir de allí se hace una propuesta con un número previo al Santo Padre y se le llevan, un poco en decirle, Santo Padre, en este caso Francisco, esto es lo que el mundo piensa, esto es lo que nos han enviado y te lo ponemos a tu discernimiento. Y es el Santo Padre el que elige las 12 intenciones de oración. Y ese es un proceso que el Santo Padre todavía no ha hecho para el 2026. Nosotros el director internacional le va a llevar en nombre en realidad en nombre de las resonancias del mundo, cuáles son esos desafíos para el 2026 que el mundo le está pidiendo. Y el Santo Padre en su discernimiento elige cuál es de lo que se le propone. Él es el que tiene la última palabra, pero hay un discernimiento bien sinodal en ese sentido. Eso te iba a decir. ¿Escucha? Es bien sinodal. Es escucha, y es escucha porque las oficinas nacionales, por ejemplo, por decirte un ejemplo, en África o en Asia o en Centroamérica, piden a su gente. Y entonces desde las bases surgen estos pedidos, se organizan en una oficina internacional y desde la oficina nacional, y ahí pasa a la oficina internacional y la oficina internacional se lo da al Santo Padre. O sea, para que quede por ahí claro, no es una ocurrencia del Papa Francisco, no, sino que es un largo proceso de escucha, discernimiento comunitario. Claramente no es, o sea, la característica de este proceso es la sinodalidad, y además una cosa interesante es que en la oficina internacional participan en un plano de igualdad cuando llegan todas las propuestas, participan en un plano de igualdad en la escucha y en la lectura todos los miembros, desde el director hasta el community manager que participa contestando en las redes sociales. Todos participamos en un plano de igualdad, en un primer momento para ese primer rastrillaje, y después en un segundo momento el equipo más directivo es el que termina haciendo la redacción nada más afinada para presentarle esas propuestas al Santo Padre. Y él, en definitiva, es el que corrige la redacción y elige las 12 intenciones de oración para cada año. Hola Betina, buen día. Cecilia te saluda. Bueno, hola Cecilia. Feliz, escuchando esto que, bueno, para mí, en mi caso, es una novedad, es algo totalmente hermoso escuchar cómo se origina todo esto, ¿no? Y también me pareció hermoso el nombramiento de una mujer, que lo señalaba Javier Cámara al comienzo, al encabezado de la nota, y bueno, preguntarte cómo es el cargo, qué desafíos notás como mujer. Antes ha habido en este puesto mujeres nombradas, y qué le dirías a las mujeres para poder también, dentro de estos cambios sinodales, estar en cargos donde se pueda ayudar a la mujer, que hoy en día tanto se habla, ¿no?, del rol de la mujer, de la defensa, tantas cosas que se hablan en torno a la mujer? Bueno, a ver, ciertamente yo lo primero que te puedo compartir es que yo en mi vida pensé estar acá porque nunca me preparé para esto como tal. Yo era una laica común y corriente que participaba en unas obras como voluntaria en las obras de la Compañía de Jesús, y nunca trabajé
en la iglesia. Siempre, o sea, nunca fue un trabajo para mí. Yo siempre fui voluntaria en las obras, ciertamente en el último tiempo de los jesuitas en Mendoza. Sí debo reconocer que siempre fui una apasionada de los ejercicios desde que los conocí y siempre fui muy disponible a colaborar en las obras. Y esto me llega, yo creo que como un llamado. Yo no lo vi, yo debo decirte que yo no fui la que lo vi. A mí me propuso esto el director internacional, Frederick Fornos, que él sí lo vio. Él me conoció trabajando en el equipo de Argentina y en ese momento me invitó, cuando acá se queda en Argentina, el director lo cambiaron de misión, me invitó a participar de un encuentro internacional, o sea, continental en América Latina, en aquel 2018 en Paraguay, cuando no había director en Argentina. Y creo que el vivir esa experiencia de conocer la obra desde otro ángulo, porque en ese momento me reuní con directores de América Latina, en representación del país, porque no había director, yo fui simplemente como una voluntaria, a mí me marcó. Esa experiencia me marcó. Y yo puedo decir que para mí la red de oración es ante todo una experiencia espiritual, y así lo fue. Y yo debo en eso agradecerle a Frederick el tino y la visión y el dejarse conducir en eso, porque no había habido una mujer. Y creo que en lenguaje criollo yo creo que se ensució en ese sentido, es decir, él se jugó las manos en eso, metió las manos en el barro para decir sí, tiene que ser una mujer, tiene que ser esta, y lo defendió a capa y espada y empezamos el discernimiento y así lo propuso al general de los jesuitas, y hubo como mucho proceso, casi 6 meses hasta que salió definitivamente. Y lo mismo ahora a nivel internacional, nunca hubo tampoco digamos, siempre fue un director jesuita, y ahora lo que hay es un gobierno de 3, ya no es un solo director, son un director con 2 directores adjuntos o vicedirectores, y en este caso, una laica, que era la que ya venía trabajando en la oficina internacional, porque he estado a cargo de proyectos internacionales. Yo fui coordinadora del proyecto Click to Pray, el actual proyecto de comunicación, y me tocó hacer de este proyecto un proyecto propio, porque era un proyecto tercerizado a una agencia de comunicación, y yo trabajando en la oficina internacional propuse que se internalizara, que lo hiciéramos propio. Entonces iniciamos un proceso de poner adentro este proyecto, y así efectivamente hoy es así. Y también me tocó, y ya ahora el equipo sigue con su equipo, digamos, ¿no? Con un coordinador que en ese momento era el project manager, hoy es el coordinador del proyecto. Y me tocaba también articular el proyecto de formación los últimos años, que es el Camino del Corazón. Y en este momento tengo a mi cargo también el proyecto de formación. Conociendo un poco la dinámica internacional, la formación, la comunicación de esta obra, pero debo decirte que a mí me marcaron los ejercicios espirituales en esto, la formación que recibí en el ámbito de la Compañía de Jesús, y la experiencia espiritual que para mí significa esta obra. Esta obra es ante todo, antes que un hacer, es una experiencia de encuentro con Cristo. Yo creo que por eso he podido con esto, en un mundo que todos sabemos que son más hombres que mujeres, pero yo debo decirte que yo nunca, yo he sentido mucho apoyo de la dirección de esta obra, y mucho cariño de parte de la Compañía de Jesús para asumir esto. La Compañía de Jesús está comprometida con esto a nivel internacional, con la participación. En realidad no es mujeres u hombres por contraposición, sino es juntos. Exacto. Juntos porque somos diferentes. O sea, yo tengo cosas que aportar que un sacerdote no puede aportar, y un sacerdote jesuita puede aportar cosas que yo no puedo aportar. Y ambas son valiosas. Entonces yo creo que hemos conseguido ese juego acá en la red de oración del Papa, el poder convivir y trabajar juntos, cada uno aportando lo que sabe, lo que puede, lo que tiene. Yo tengo la perspectiva de ser de América Latina, madre, esposa, abuela, tengo una casa a cargo, cuido a mi nieta, cocino, hago compras y limpio baños, o sea, también hago eso. Entonces, es una perspectiva distinta de vida, y cada tanto vengo a Roma a trabajar y viajo cuando la misión me lo pide, pero yo debo decirte que he encontrado esto de que... Ir a la par, complementar. Absolutamente, bien. Poder valorar los talentos que cada uno tiene, y yo he encontrado en esta experiencia. Sí, ciertamente es exigente porque pide formación, y en eso me acuerdo de una frase del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que yo creo que es
siempre invito a volver a leerla porque es Ajá. realmente renovadora, Evangelii Gaudium. Sí. Ahí el Papa Francisco dice a los laicos que muchas veces la imposibilidad de darle a los laicos lugares de gobierno que tengan más responsabilidad es la falta de formación. Exacto, Ujú. exacto. Entonces es Formarse. necesario tener, Ujú. formarse, conocer, tener experiencia de Dios, tomarse en serio la formación, porque no es que porque sea la iglesia y no es un trabajo sino una misión, tiene que ser mediocre, no tiene que ser, es exigente. Y es más, es la iglesia del Señor y más nos pide el formarnos, el tomarse en serio la vida espiritual y tomarse en serio la formación. Y yo en eso tengo mucho que agradecerle a los jesuitas que pasaron por mi vida, porque ese es el mensaje que me dejaron, Ujú. que la vida espiritual es seria y ahí te jugás la vida. Entonces, agradezco la exigencia que tuvieron conmigo, cariñosa exigencia, pero a invitarme siempre a hacer ejercicios espirituales, a sus Sí. talleres, a leer, a discernir la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, bueno, eso. Pero no es mujeres u hombres, es Me Claro. encantó juntos. eso, me encantó Es eso. juntos. Muy bien, muy Es bien. juntos. Justamente esta mañana el Papa Francisco habló de la necesidad de que las mujeres hagan teología también allí. Está Sí. publicado en Vatican News algo de esto. Seguramente en los próximos días vamos a hablar de este tema. Bettina, yo quería preguntarte, nosotros aquí en Radio María estamos cumpliendo 30 años de nuestro servicio. Lo celebramos ayer porque se cumplieron precisamente ayer el día de la fiesta de la Inmaculada, 30 años desde que tuvimos la primera emisión de nuestra radio, nuestra obra humilde aquí, que se va extendiendo de a poquito. Y hablando un poco de la tarea que hacemos, nos reíamos acá internamente porque, claro, queremos tener también una mirada de la realidad concreta que muchas veces, mirándola desde el periodismo, es una realidad dura porque hablamos de la guerra, porque hablamos de las necesidades, de la pobreza de la mitad de los habitantes de este país. Entonces, claro, se hace complicado comunicar desde la esperanza estos temas. Y profundizando un poco en la tarea de lo que era el apostolado de la oración y hoy es la Red Mundial de Oración del Papa, veíamos que también hay una respuesta un poco de esto que hacen ustedes a el desafío que tenemos, porque es mirar con esperanza, porque cuando uno reza espera una respuesta del Señor, la realidad Exacto. concreta que se da a través de las intenciones del Papa, ¿no? ¿Cómo viven ustedes esto de meterse en los problemas de la humanidad, pero desde el lugar de la oración y de la esperanza? Sí, y es lo que llamamos esta oración de intercesión o esta oración apostólica, que es como cuando esos en el Evangelio descuelgan al El paralítico por Evangelio de el hoy. techo. Exactamente, y lo ponen adelante del Señor porque él no ha pedido nada, él no pidió nada, él no pidió ir adelante del Señor, por lo menos el Evangelio no dice que haya pedido nada, pero sí el Evangelio dice que estaba paralizado. Y son otros que se mueven por él y lo ponen adelante del Señor con la esperanza de que es el Señor el que lo puede curar. Y esta imagen, que es la que usamos ahí en la red de oración también, decimos es eso. Es decir, nosotros le llevamos a los pies del Señor gente que no ha pedido nada y que a veces ni siquiera sabe que estamos rezando por ellos. Rezamos y nos comprometemos, porque es una oración apostólica, no es una oración que se queda encerrada en mí, sino que pedimos por los demás y además nos comprometemos a trabajar por los demás en nuestros contextos y a vivir cada mes una serie de actitudes evangélicas que están relacionadas con la intención de oración, que también pueden cambiar mi contexto. Es decir, vivir con esperanza, como este mes, que la intención es por los peregrinos de la esperanza, es vivir con esperanza no solamente los grandes desafíos de la humanidad, la guerra, lo que ustedes anunciaban de las dificultades en Siria, Ucrania, el Líbano, la Franja de Gaza, el hambre en los diferentes lugares del mundo, pero eso también es en mi contexto. Es decir, no solamente en los grandes desafíos de la humanidad, sino vivir con esperanza mi propia vida, en mis dificultades, en mis cosas concretas. Porque si cada uno puede orar por los grandes desafíos de la humanidad y vivir con esperanza el cuadrado de vida que le toca, el mundo sería otro también. Entonces también vivimos de esa manera.
La espiritualidad del corazón de Jesús, el encuentro con Cristo, ¿qué es eso, la espiritualidad del corazón de Jesús? Vivir la amistad personal con el Señor, transforma la vida de la gente y eso es nuestra esperanza. Entonces, los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia que el Papa nos propone en las intenciones de oración son lugares de encarnación de el amor del Señor. Nosotros tenemos esa esperanza, es el lugar donde se encarna nuestra misión y donde el amor del Señor se encarna. Esas cosas son desafíos en el corazón de Cristo, a Él le preocupan también. Claro. Entonces, desde ese lugar nos sentimos colaboradores de la misión del Señor, pero eso, siempre con esperanza. Claro, por eso, Bettina, se habla de una misión de compasión por el mundo. Exacto. Es misión, es una misión porque es algo que recibimos, que nos es dado y que además es la misión de Cristo. Es una misión de compasión porque es una misión de amor, es el sentimiento central del corazón de Jesús y lo vemos en el Evangelio. Miró con compasión al joven rico, se le estremecía cuando veía las multitudes y es por el mundo, porque es donde el Señor vivió y es donde el Señor y es al que estamos esperando hoy. Entonces, nada de este mundo es profano desde que el Señor se encarnó. Desde que Él vino a este mundo, nada es profano. Todo tiene la posibilidad de ser un lugar sagrado de encuentro con Cristo. Entonces, todas las intenciones de oración son lugares de encarnación del amor, son lugares de encarnación del encuentro con el Señor. Y eso es lo que queremos transmitir con el video, con el Click to Pray, ayudar a rezar por esto, y con el Camino del Corazón, un itinerario inspirado en los ejercicios espirituales que nos ayude a transformar nuestra vida y a través de la oración a transformar el mundo, porque la oración no solo transforma nuestra vida, transforma el mundo. Tiene ese poder. Bettina, has traído al recuerdo de muchos oyentes que van participando. Dice, recuerdo que mis padres eran de la Comisión del Apostolado de la Oración de la parroquia de mi barrio, del Perpetuo Socorro. Todos los meses llegaba a mi casa las hojitas con las intenciones. Nosotros las doblábamos y se repartían los primeros viernes. Qué bárbaro, porque estas hojitas, como cuenta Ceci, hoy por hoy ya llegan a través de un video a los celulares en una viralización, ¿no? Exactamente, y además llegan todo eso que estaba en la hojita, que era la oración, que eran los evangelios, todo eso llega a través de la oración de Click to Pray, en 3 momentos del día, la oración mensual para rezar, la infografía del video del Papa, o sea, toda esa información que antes estaba en una hojita, ahora está en nuestras plataformas, está viralizada, llega en un magazine, en una revista mensual, es decir, se puede imprimir y hay diferentes formatos para todos los gustos, para el que necesita descargar el material de una sola vez, para el que lo puede leer diariamente, e incluso todo el camino espiritual que antes se vivía en el apostolado de la oración, hoy lo tenemos puesto en un camino lógico, pedagógico, articulado, que nos invita y nos ayuda a vivir esta amistad cercana con el Señor. Es decir, es el mismo apostolado de la oración, pero ayornado y recuperado en un lenguaje a estos tiempos. Bettina, ¿cómo pueden acercarse las personas que nos están escuchando y si sienten algún llamado en particular por algo de lo que has dicho o han escuchado en esta nota? ¿Cómo pueden acercarse más a la Red Mundial de Oración del Papa? Bueno, primero, fijarse si en sus parroquias están funcionando los grupos del apostolado de la oración, eso por un lado. En Argentina la obra es muy fecunda, hay muchos grupos del apostolado y tenemos el movimiento eucarístico juvenil también, hay más de 200 comunidades, o sea, grupos del apostolado, más de 50 grupos MES. Hay una oficina nacional en calle Callao 542 en Argentina, en Cava, donde está el Colegio del Salvador de los Jesuitas, ahí está la oficina nacional. El director en Argentina es el sacerdote jesuita Cristian Marín, que vive en Córdoba, y el vicedirector es Agustín Bórova, que vive en la comunidad de Quilmes, otro jesuita. Argentina, desde el 1 de septiembre, tiene 2 jesuitas, digamos, a la cabeza de esta obra, y hay un equipo nacional, y bueno, en Uruguay también. Estamos en 90 países. En Argentina pueden ponerse en contacto con la oficina nacional. Si quieren, existe un website a nivel nacional, que es rmoparu.org, RMOP de Red Mundial de Oración del Papa, Argentina-Uruguay, rmoparu.org es nuestro website nacional en Argentina, y si no, a nivel internacional, oración del Papa.va. El website internacional es oración
papa.va, ahí están todos los contactos, todos los materiales, todos los enlaces que necesitan los van a encontrar en esos dos websites. Bueno, ha sido un verdadero gusto. Nos trajiste a la memoria también particularmente a nuestro querido padre y amigo Diego Fares, que no sé si habrás hecho algún retiro con él, pero es coterráneo tuyo. Lo extrañamos mucho aquí, pero sabemos también de toda su obra espiritual en este sentido. ¿De quién me decís? Porque justo se El, cortó y no te escuché el el nombre. querido padre Diego Fares, que es de tu tierra, ¿no? Sí, Nos ha, sí, tuvimos oportunidad de compartir algunas cosas. Bueno, nos ha marcado mucho aquí A a todos. varios, así que bueno, en el recuerdo de él y sabiendo también de su intercesión, te agradecemos muchísimo, rezamos por tu misión allí y una palabrita porque claro, la conducción ahora está muy marcada del cono sur de esta América, ¿no? Con Cristóbal Sí, Fons allí como director, vos como vicedirectora, me imagino va a tener buen ritmo por lo menos. sí, sí. Sabiendo de la Cris- musicalidad que Afinado tiene va a para su ser. vida, claro, claro. Va a ser afinado, sí, Cristóbal. Hay un jesuita portugués que llega en septiembre del año que viene, que ya ha sido designado vicedirector, el padre Miguel Pedro Melo también. Pero bueno, se viene dando una alternancia, no es casual. En los últimos años la conducción y la participación más importante en esta obra ha sido a cargo de jesuitas franceses, portugueses, argentinos y chilenos. Ujú. Es decir, viene dando un designio, parece, del Señor con estos países que han participado más activamente, pero sí, es una renovación en esto y esperando realmente armar un lindo equipo de trabajo. La verdad que nos conocemos en este último tiempo y venimos trabajando bien, así que tenemos como mucha alegría y esperanza de trabajar juntos, estamos muy animados. María Betina, agradecidos nuevamente por este tiempo que nos has dado. Que el Señor los acompañe, muchas bendiciones y muchos frutos para esa obra, ¿eh? Quedamos en contacto. Un cariño, gracias. Muchas Gracias, Betty. gracias y a disposición. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.